Uno, grabando. Tres. Au. Amigos de Coloquiando, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de la segunda temporada. Nosotros volvemos una vez más acompañándoles. Mi nombre es Ronnie Ramos y nos acompaña puesto el equipo también de producción. Agradecemos ahí al equipo de comunicación, a los compañeros, a Rigoberto. Hoy día nos acompaña Wally. La compañera Stephanie también está ahí detrás de cámaras. Muy bien, entonces hoy día estamos todavía en el primer mes de este 2025. Primer mes. La otra vez hemos conversado con la hermana Patricia Ryan un poco sobre el tema de derechos humanos, un poco en el contexto de que en el mes de enero recordamos pues la masacre, ¿no?, por parte del gobierno, no solo el 9 de enero, también hace poco hemos recordado los hechos que se han suscitado hace 2 años en Macusani, de la misma forma en Ilave y otras partes y otras provincias de nuestra región de Puno. Bueno, y hoy día vamos a tocar un tema importante también, por supuesto. Vamos a hablar sobre ¿qué tema?, preguntarán ustedes. Hoy día vamos a hablar un poco sobre los tenientes. En este primer mes, los primeros días, hemos visto seguramente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, las juramentaciones, las diferentes formas, ¿no?, de cómo asumen este cargo importante los tenientes gobernadores. Sobre esto vamos a hablar, y para esto hemos invitado pues a un conocido ya personaje, Rolando Pilco Mallea, quien es nuestro director, por cierto, del IDECA y ex teniente también. Recién nomás él dejó el cargo, ¿no?, y nos va a compartir la experiencia, qué significa, ¿no?, lo que es ser teniente en la zona aymara principalmente. Bueno, recibimos con fuertes aplausos. A ver, el equipo, ¿dónde está? Bienvenido, Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de Coloquiando. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto para volver de nuevo a este segundo episodio de este programa, Coloquiando de IDECA. Entonces, un gusto para poder también compartir las experiencias sobre los tenientes gobernadores, particularmente en la zona aymara de Juli, ¿no? Uh-huh. Usted es de Juli. Sí. Y bueno, en Juli cada comunidad tiene su teniente. ¿Cómo es? En Juli cada comunidad, cada centro poblado, incluso algunos barrios de centros poblados también tienen sus tenientes urbanos. Uh-huh. Parcialidades que no son comunidades campesinas también tienen su teniente. Quiere decir, por lo menos, en Juli hay una organización de comunidades campesinas, centros poblados, barrios urbanos en algunos casos, y parcialidades tienen su propio teniente gobernador, ¿no? Uh-huh. En la zona aymara particularmente. Uh-huh. ¿Qué significa ser teniente en la zona aymara, principalmente en Juli? En Juli, particularmente la zona aymara de Juli y el resto de la zona aymara, ser teniente significa una gran responsabilidad. Es una persona muy importante, eres la autoridad máxima de la comunidad, de tu parcialidad o del barrio donde tú representas o uno representa, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad. El cargo dura 1 año, ¿no? Yo particularmente he hecho teniente el año pasado, 2024, ¿no?, que me tocó representar, presidir, es decir, como es el papá de la comunidad, ¿no? Por eso una palabra aymara dicen auki. La palabra auki significa al castellano como padre, ¿no? También te dicen taika, es decir, el teniente en la zona aymara particularmente, pero no en todas. En Juli, en Cepita, en otras zonas el teniente lo hacen en pareja, ¿no? Uh-huh. Chachaguarmi, que dicen, es decir, una suerte de representación dual, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta representatividad, ¿desde cuándo ya viene? Usted es antropólogo también, ¿no? Sí. Y seguramente ha revisado algo de historia, el tema de los tenientes. Y yo creo que, mira, hay que diferenciar 2 cosas. En primer lugar, habría que puntualizar el tema de los tenientes gobernadores, ¿no? Hay una discusión reciente, hay pocos estudios. La palabra o la categoría de teniente gobernador surge aproximadamente 50 o 60 años atrás, ¿no? Quiere decir
No recuerdo en qué gobierno, particularmente en las zonas más alejadas de nuestro país, se hablaba de parroquias, de representaciones de una población, digamos, de 100 personas. Ahí tiene que ver una persona representante del Estado, lo llaman como teniente gobernador, ¿no? Pero esta categoría surge hace como 50, 60 años atrás, particularmente en nuestro medio del Perú. Entonces uno puede preguntarse qué es el teniente gobernador. Yo creo que en la zona sur del Perú, particularmente estamos hablando Puno, Cusco, Ayacucho y otras regiones, yo pensaría hablar un segundo elemento de autoridades étnicas o autoridades originarias, ¿no? ¿Por qué razones? Estudios, hay pocos estudios, en la zona particularmente hay una suerte de tradición continuum, aunque con varias variaciones, palabras, por ejemplo, como Jilanco, ¿no? En el norte de Potosí, ¿no? El Jilanco es una persona importante elegida por la comunidad que cumple un cargo político, administrativo y a la vez religioso. Y en la actualidad el teniente lo hace así también en la zona aymara, ¿no? Entonces, en la zona aymara existe la palabra, según estudios, en el diccionario de Bertonio, por ejemplo, la palabra Jilacata o Malco, ¿no? Y la palabra Jilacata o Malco significa la autoridad tradicional étnica, ¿no? Y esto estaría vinculado, digamos, con la época prehispánica, colonial. Ha habido modificaciones, procesos continuos, y particularmente creo que en la zona aymara eso es lo que prevalece, ¿no? Entonces, en concreto, en la actualidad, los tenientes gobernadores, así llamémoslo, tienen una figura muy importante, ¿no? Este uniforme que yo tengo es la que representa como autoridad originaria, tradicional, pero comúnmente la población misma de la comunidad, por la experiencia que tengo, te dicen Auki, Taika, ¿no? ¿Cómo estás, Auki? Buenos días, Auki, buenos días, Taika. Lo mismo te saludan a los funcionarios del municipio. Uno que otra vez te dicen teniente gobernador o teniente, ¿no? Entonces yo creo que esas dos categorías están presentes, pero un poco para poder entender qué significa ser teniente gobernador y por qué razones también existe el otro lado, ¿no? Entonces yo, en mi criterio, haciendo estudios, averiguaciones, uno podría preguntarse, por ejemplo, en Cajamarca, en Trujillo, norte del Perú, existen comunidades también tradicionales, aunque han perdido. En ahí el teniente gobernador representa al Estado, es decir, digamos, a un presidente, digamos, del Perú, ¿no? En más recónditos, ¿no? Por la misma tradición, por un partido político, pero en la zona aymara tiene su propia particularidad, es decir, tiene un origen étnico, colonial, prehispánico, yo te diría. Esas son las figuras del teniente gobernador, son como los mandones, ¿no? O si queremos en términos más coloquiales, son los cacicos, los curacas que hace tiempo existieron antes de la conquista. Entonces hay un suerte continuo. Los caciques eran como jefe máximos, pero en cada isla había un jilacata, un malco o un jilanco que administraba religiosamente, culturalmente, administrativamente. Eso es en la actualidad lo que cumple una suerte de tradición el teniente, ¿no? Entonces, claro, yo también tenía entendido, ¿no? El ser teniente es como una suerte de representación al Estado, al Ministerio del Interior, ¿no? Porque desde ahí articulan a través de los subprefectos provinciales, distritales y desde ahí hacia las comunidades, ¿no? Entonces, ¿ustedes no dependían directamente en Juli de un subprefecto así? Hay dos cosas. Yo creo que, mira, hace 20, 30 años hablemos, en la región de Puno, en todos los tenientes gobernadores de diferentes distritos, comunidades, obviamente dependen algunos en la actualidad, incluso algunos dependían del Ministerio del Interior. Eso es correcto. Pero sin embargo, a partir de este suceso que hubo en Puno, como ustedes conocen, el 9 de enero, las masacres de Dina, muchos distritos, provincias han sido agredidos, entonces optaron desvincularse del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Por qué nosotros, si nosotros representantes, por qué humillan a nuestros hermanos campesinos? Entonces, muchos optaron de poder desvincularse. Fue un proceso muy corto. Algunos incluso retomaron. Yo tengo entendido, por ejemplo, en julio, en mi caso del año pasado, no hemos aceptado, digamos, al subprefecto o subprefecta provincial distrito de poder trabajar, a pesar que vino, ¿no? Hemos presentado la alternativa de que pueda renunciar y pueda trabajar con otra persona. La respuesta fue del gobierno de que eso es un cargo de confianza.
Entonces, eso queda aquí. Los nuevos actuales tenientes de este daño, ellos decidirán, ¿no? Depende de ellos también. Nosotros en nuestro periodo hemos cumplido de esa manera. También tengo entendido en Ilave lo mismo, ¿no? En Cepita también algo parecido el año pasado. Al parecer a los finales, cuando hubo cambio de otra subprefecto o subprefecto, aceptaron, ¿no? Pero se entiende que en la región de Puno, en algunos distritos, siguen trabajando con subprefectos. O sea, la dinámica es distinta. Yo creo que es un hecho importante. Lo que marca la historia de Puno es esta masacre, digamos, de los hermanos campesinos, de las protestas que son justas, que han marcado el tema de los derechos humanos, la vulneración de los pueblos originarios, eso en concreto, ¿no? Bien, nos queda más claro entonces. Y claro, la vestimenta es lo que yo siempre he visto que destaca más de la zona sur de nuestra región de Puno, ¿no? Siempre bien uniformaditos, así como te vemos ahorita, ¿no? El terno, la chuspa, ¿qué cosas más llevan? Siempre la coca también, ¿no? Aquí está la coca. Esta es una chuspa que representa, bueno, en primer lugar, cada distrito, cada provincia tiene su propio uniforme de teniente, ¿no? Lo que yo tengo entendido, según investigaciones que se está haciendo en la declaración del patrimonio de los tenientes del caso de julio del 2023, hace como 70, 80 años atrás aproximadamente el uniforme era algo distinto. Pero en un debate, consenso, viendo la iconografía de Juli, la tradición de Juli y las autoridades étnicas que representan, entonces idearon de que debe tener un uniforme único, ¿no? Entonces este es digamos, la chuspa, es típico de Juli esto, ¿no? Típico de Juli, y aquí hay otra chuspa grande también similar, ¿no? Que pueden ver. Entonces representa estas cuatro, son los 4 cabildos en Juli, que es una cosa importante de otros distritos. 4 cabildos. ¿Qué son los cabildos? A ver, en concreto lo que podría señalar los cabildos son una suerte de... ¿Zonas? No, como son municipios indígenas, podríamos decir en concreto, pero de la época colonial. ¿Qué quiere decir? Cuando llegaron los españoles a este altiplano, sobre todo en Juli, en algunos distritos más importantes de la época colonial, debido a que Juli fue el bastión de los jesuitas, donde se protagonizó el tema, digamos, de la evangelización. Entonces, para poder evangelizar a los aymaras, de poder por lo menos llevar lo que es la religión católica, organizaron en parroquias, ¿no? Y parroquias, en un cierto momento en la época colonial convirtieron como si fueran los cabildos, ¿no? Municipios. Entonces, esta categoría nace en Europa, sobre todo en España, y trasladan aquí. Y estos cabildos indígenas, algunos lo llaman también, va a ser una suerte de América Latina, en Ecuador, en Perú, en varios sitios va a existir. Entonces, en Juli va a haber una suerte de fusión del tema de cabildos con la época de evangelización colonial y también con la prehispánica, que hubieron 4 ayllos grandes o 4 civilizaciones, más que civilizaciones, 4 ayllos grandes, y estos 4 ayllos grandes en la actualidad persiste. Está asentado, diríamos yo, en los 4 cabildos, ¿no? ¿Y cuáles son? Huancoyo, Chambilla, Mucho, Ayanca. Y uno puede recurrir a la historia, digamos, de la visita hecha a la provincia de Chucuito de 1567, cuando este visitador a esta, digamos, la gran provincia Chucuito, llega a Juli, entonces encuentra, digamos, el Ayanca, por ejemplo, ¿no? Desde 1567, encuentra a los chambillas también y otros cabildos, ¿no? Con sus propios caciques. Entonces en Juli ese tipo de tradición en la actualidad se mantiene. Entonces hay una suerte de orden. No han cambiado en la actualidad, entonces a eso obedecen los 4 cabildos en Juli. Y lo otro elemento yo podría corroborar, no ahora, sino hace muchísimos años atrás, hace como 10 años atrás, hicimos un trabajo de campo por Huancané. En Huancané, distrito de Huancané, existen los tenientes de Janansaya, Jurinsaya. Y esa categoría de Janansaya, Jurinsaya es una categoría prehispánica, ¿no es cierto? Es de la época del Tahuantinsuyo, incluso mucho más antes, y persiste. Y la diferencia en Huancané de los tenientes es el poncho, ¿no? Diferencia. O también entre ellos se les llama gilazulcas. Pero uno cuando va, por ejemplo, no sé, a Arapa, que son a Quecho, o sino a Pichacani, y no vas a encontrar esta categoría de Janansaya, Jurinsaya, en cargo de los tenientes, sino vas a encontrar simplemente teniente, como la palabra común, ¿no es cierto? Organizado de acuerdo a la categoría actual. Tenientes de la zona alta, zona media, en sí, ¿no? Pero en concreto, en conclusión, yo diría que en la zona aymara hay 2 organizaciones tradicionales que en la actualidad viven
Uribe serían uno de los tenientes de Janancé de Jurincia de Huancané, y el de Juli de los 4 cabildos, que por lo menos si uno quiere entender este espacio sociopolítico aymara en concreto, ahí estaría, ¿no?, la vigencia, digamos, por qué esta categoría de los tenientes o de los auquis o gilasulcas en Huancané, digamos, taicas, persiste en la actualidad. Y como tú decías, Ronnie, es una figura muy importante, la vestimenta, la que las diferencia de otros actores, de otros dirigentes, ¿no? Ujú. Entonces, eso se refleja aquí, ¿no? En Sí, los 4 cabildos. Estos los son 4. los 4 cabildos y también son los 4 cerros, es lo que dicen la tradición. Ujú. Y también aquí está la bandera de Juli y estos son la bandera peruana, ¿no? Y este es un Mm, típico diseño de Juli. Y ujú, las señoras tienen este mismo color de aguayo, de aguayo que cargan, ¿no? ujú. Las liglias, digamos, en su atado, ¿no? Y llevan muchas cosas, tiene que llevar el teniente. Al inicio decía que el teniente es una figura pública, es una autoridad política de la comunidad, es una autoridad, digamos, que cumple las funciones de aspecto religioso, ¿no? De velar por la chacra, de conversar con la Pachamama, incluso también representar a la misma comunidad, de ir a las instancias, digamos, del gobierno local o aquí, hacer Gestiones. gestiones comunales, ¿no? O Mm, acompañar al presidente en todo caso, ¿no? Pero esto varía de acuerdo a la zona, ¿no? ujú. En algunos casos, caminan conjuntamente el presidente y el teniente, en algunos separada, pero comúnmente siempre está el teniente y el presidente en la comunidad, en las asambleas, ¿no? Ujú, muy importante. Ahora, el poncho mencionaste también. ¿Ustedes no usan poncho? Ah, sí, usamos el poncho, es de este color el poncho, Rosado. rosadito, Bien. pero este poncho juramentan, o sea, en caso de Juli la juramentación es con poncho, con chalina blanca, con sombrero, Ujú. y siempre va a ser, no el 1 de enero, sino siempre va a ser por lo menos en diciembre, las 2 últimas semanas, ¿no? Pasando la fiesta, digamos, de 8 de diciembre en Juli, ¿no? Juramentan, antes incluso lo hacían por cabildos, ahora es conjunto, juramentan con ese poncho y se festejan al día siguiente una fiesta, digamos, especial en cada distrito, perdón, en cada zona donde un juramento de sus parcialidades Ujú. festejan. ¿Cómo Y es esa fiesta? esa fiesta implica, yo soy, por ejemplo, este año, digamos, he asumido la autoridad, ¿no? Con mi ponche y al lado está también Ujú, mi taica, tiene también el mismo color de puyo que dicen. ujú. Entonces, la misma comunidad te viene a visitar a tu casa, ¿no? Es Mm, decir, te saluda, ¿sabes? Camisara que auki taika, machaca auki, quiere decir, tú eres ahora el papá, padre. la mamá, padre de la comunidad nuevo, ¿no? Y te vienen a hacer como pleitesía, respeto, ¿no? Te traen tu coquita, tu cigarrito, tu alcoholcito, sírvete, ¿no? Ujú. Que es un festejo, es costumbre, en algunas varía también, entonces este es símbolo de respeto, ¿no? Y tú estás vestido con todo el uniforme completo, ¿no? Mm, Pero como tú decías, el poncha se utiliza también en caso de Juli en ceremonias especiales, por ejemplo en fiesta de carnavales. El teniente se pone, o cuando hay actividades ceremoniales en Juli, por ejemplo, procesión de diferentes vírgenes, entonces, o santos, también se pone poncho, ¿no? O mm. cuando hay actividades de la primera pesca, digamos, de sacar la papa nueva, ¿no? En ese símbolo se utiliza, ¿no? O cuando hay momentos especiales, eso ya depende de cada zona, ¿no? En Pero el momentos. uniforme, como me ves, es el diario, ¿no? Es Uniforme decir, no te puedes sacar eso. no se puede sacar. Y Con si, este uniforme tienes que estar en la comunidad, permanecer, ir así con este uniforme también a hacer gestiones. Claro, uno tiene que tener varios uniformes, ¿no? Para que no se ensucie, ¿no? claro, Y ¿qué pasa si en caso, digamos, te ven sin uniforme? ¿Hay alguna sanción? sí hay sanciones, sobre todo lo que yo sé de los tenientes de Cepita, Juli, otros son más estrictos, ¿no? Ujú. En caso de Juli, como son 4 cabildos, entonces hay una persona, digamos en caso, yo soy del Cabildo Huancoya, he sido el teniente el año pasado, entonces yo tengo mi jefe importante, esa es la cabeza mayor, podríamos decir, es la comunidad de Caspacolpa Jahuira, ¿no? Eso ha sido. Ujú. Y este año el quien ha reemplazado al teniente actual anterior del año pasado de Caspacolpa Jahuira, él sigue siendo cabildo. Es un cargo fijo, no es eleccionario rotativo, por eso son los cabildos. Es el que ordena, manda, ¿no? Él decide, ¿sabes cómo tenemos que venir a desfilar? Todo revisa. Pero en caso de Julio es particular, de otro lado de tenientes, digamos, cada cabildo tiene su policía de teniente gobernador. Ya. Ese policía titular y el suplente, podríamos decir, ¿no? Entonces, el policía titular o el teniente es la que revisa el uniforme, ¿no?
en ceremonias, en especiales, o cuando hay ferias, te ven que no estás uniformado, entonces te llama la atención y cuando hay reuniones ya pues te sancionan como teniente. Y hay un cierto monto económico, forma de poder por lo menos resarcir esto, ¿no? Entonces de esa manera se controla, ¿no? Ujú. El tema de los ponchos, recordé algo en la zona de Huacuyani, por ejemplo, ¿no? Sí, Conocemos esa zona porque trabajamos también desde el IDEC acompañando ahí y hemos visto pues la experiencia y que nos comentaban los tenientes que usan por 3 meses o sí, 2 meses creo el poncho. En ese caso creo que es poncho negro, ¿no? sí, es O Poncho Negro. oscuro y entonces no tienen que sacarse para nada esos 3 meses el poncho los tenientes y si en caso se sacan, tenía un significado, ¿no? Al estar con poncho creo que abrigan la tierra para Sí. que florezca bien El la caso de, siembra, todo eso. Entonces, si en caso se sacaban era como una falta, pues, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces, esto no es tanto así en En Juli en sí, Juli. en Juli sí. Quiere decir que esta temporada de lluvia, es cierto, y yo mismo tengo conocimiento por el trabajo que he hecho en Cepita, en Huacuya, en otras zonas que tienen su poncho. El poncho significa como símbolo de respeto. Como es temporada de lluvia, todavía están en etapa de, digamos, de florecimiento la papa, hasta que termine la época de la lluvia, el teniente gobernador de esa zona, o el auque, digamos, de Huacuya, en otras zonas, tiene que estar con su poncho, ¿no? Porque si se saca, entonces es como un símbolo, digamos, falta de respeto, ¿no? A la comunidad, a la agricultura. Y por culpa del teniente, porque no está con poncho, obviamente puede venir la helada, la granizada, ¿no? Entonces son cuestiones, fenómenos climáticos que también es importante encargar el teniente. Entonces, eso sí, en caso de Julio es similar, o sea, no es que todos los días te vas a poner el poncho, sino que al final el uniforme te dice que todos los días tienes que ponerte. Ujú, Entonces, en este librito donde tú puedes ver una chalina blanca, ¿no? Este es el poncho, ¿no? ujú. De Julio. Entonces, en esta chalinita, esa chalinita tienes que ponerte todos los días hasta que pase la época de lluvia, ¿no? O sea, por lo menos hasta que madure, ¿no? Hasta que florezca, que tengan las papas nuevas, hasta ahí tienes que tener respeto. 8 días. Incluso en esta temporada, el teniente en la zona Aymara es el quien administra la justicia comunal. Tiene que ver problemas familiares, territoriales, problemas de linderos. Entonces, todos vienen a quejarse al teniente. Y por experiencia, a mí también me lo han dicho, sabes que Auki, ahorita estamos tiempo de lluvia. No puedes pasar si alguien viene a tu casa, a tu domicilio, sabes que tengo un problema familiar, quiero que me puedas arreglar, ese arreglo no puede ser ahora, porque es temporada de lluvia. ¿Hasta qué ¿Cuándo? mes no puedes? Hasta que termine la lluvia. Mm, Más o menos a partir de mayo, en junio, puedes arreglar ese caso, ¿no? mm. Porque si vas a arreglar, entre dos partes lo vas a hacer sentar y se van a discutir, pelear, se van a agredir verbalmente. Entonces, eso es un peligro que puede traer la helada, la graniza. No puedes arreglar, ¿no? Entonces, más o menos eso también son cuestiones más Evitar culturales, evitar problemas. problemas, ¿no? Son cuestiones más culturales que también está implicado, ¿no? Entonces, el teniente en la actualidad tiene que estar bien obediente, pensando en la Pachamama, hacer rituales. Hay ciertos procesos rituales en cada comunidad también, ¿no? Tienen cada uno su forma de ser, ¿no? Ujú. Bien, ahora, en la zona Aymara y en Juli también he visto que el teniente no solo va el varón, ¿no? También tiene que ir acompañado de las hermanas, las Sí, mujeres. sí. ¿Por qué es así y cuál es su papel también ahí de las hermanas tenientinas? Yo creo que a mi juicio he podido ver desde mi experiencia en los distritos de Juli, de Pomata, de Cepita, de Huacullán por ejemplo, de Yunguyo, pero no tanto en el distrito de, digamos, de Conduriri, Masocruz, Ilave, aquí Ácora, Platería. Es algo, hay tenientes, pero lo que quiero diferenciar es que a partir de Juli al sur, el cargo del teniente lo hacen marido y mujer. Ujú. Esa es una cosa símbolo, es decir, en caso de Juli es marido, mujeres es chachahuarme que dicen, ¿no? Ahora, Chacho, ¿por bueno. qué necesariamente? Yo creo que desde que tengo uso de la razón, desde que he nacido en la comunidad, vivo en la actualidad, siempre he visto esa figura. Ujú. Quiere decir que es lo que he podido escuchar de varios, siendo teniente el año pasado, de varios actores, tenientes también dicen que por algo tú te has juntado con una persona,
Eres casado, tienes hijos, has pasado otros cargos menores y eres una persona importante, porque eres un ejemplo para la comunidad y por lo tanto tienes que ser el teniente como Chachahuarmi, ¿no? Claro, obviamente en algunas zonas eso lo han adaptado, ¿no? Ya lo hace una sola persona, por ejemplo en Ilave es una sola, pero puede ser tanto bien el varón o la mujer no me asume, ¿no? Entonces, la zona quechua también se visto. También he visto esas cosas, pero en el lado de Julia al sur no. Hay casos excepcionales donde también hacen teniente aquellas viudas, ¿no? La única diferencia es que ya se ponen la vara y se ponen chuspa, ¿no? Pero no necesariamente en caso de Julia otras cosas, si ustedes vemos en este contexto actual, recientemente que han juramentado, tú podemos ver en las redes sociales que hay algunas señoras que por X razones ya no viven con su pareja, entonces asumen con el hijo varón, ¿no? Hemos podido escuchar por redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, este año he podido ver el nuevo teniente de una comunidad X de mi cabildo, asumió juramento, pero el juramento con su hija, ¿no? Para completar la pareja, ¿no? Es una figura importante. No necesariamente tiene que ser una esposa. No necesariamente, para poder completar. Entonces, que también es una costumbre que la comunidad misma lleva por tradición, ¿no? Entonces, una cosa más arraigada, creo que eso en una comunidad, cuando el teniente hace reuniones comunales, yo puedo estar al frente aquí dirigiendo la reunión con el presidente, pero al lado está la esposa del teniente o el taika que dicen, entonces igualmente esta chuspita tiene las señoras diferente, puede estar repartiendo la hojita de coca a cada comunero, ¿no? Su caramelito, entonces igual conversa, ¿no? Entonces no es una cuestión decorativa, ¿no? Hay momentos cuando las señoras discuten en una reunión, entonces ya, Aukitaika, ¿dónde está el orden? Te dice, entonces al final yo como varón tengo que apaciguar, tratar de que no se peleen, no discutan, y la taika o la señora, digamos la esposa del teniente, igual tiene que actuar, ¿no? Entonces, apaciguar, o sea, tienen funciones, no es que sea decorativo, ¿no? Entonces, participan en todas las reuniones. En todas las reuniones, sí, en todas las reuniones comunales participan, en todos los izamientos, participan en las reuniones de cabildos, en caso de Juli, también participan. Te dicen, señores auquistaicos, la próxima reunión tenemos reunión del cabildo, de los 4 cabildos, ya saben, tienen que participar los dos. Eso es obligatorio, ¿no? Una cosa más disciplinada, ¿no? En otros no tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que podría yo un poco puntualizar el caso, digamos, de la experiencia que he podido vivir en Juli, ¿no? Claro. Y bueno, yo soy de la zona quechua y he visto también experiencias similares, pero más lo que destaca tal vez en la zona quechua, por lo menos por Melgar, por Ñuñoa, es las rondas campesinas, ¿no? Aunque también existen los tenientes, pero las rondas campesinas son quienes administran la justicia. Entonces, hace un momento mencionas que los tenientes administran también justicia. Imagino que en la zona aymara no hay, o en Juli no hay rondas campesinas, porque si no, tal vez entrarían en un conflicto, o qué tipo de problemas son o están facultados a resolver ustedes. Yo creo que lo que podría puntualizar a juicio mío, en la actualidad en la región de Puno, por lo menos hay una marcada diferencia. Es cierto que las rondas campesinas existen en la región de Puno, sobre todo en la zona norte, ¿no? Carabaya, Sandia, y también existen tenientes. Es como que hay una hegemonía de rondas campesinas en la zona norte, las que al final administran la justicia comunal, rondera, ¿no? Fuertemente una organización tradicional. Que por lo menos yo diría como no pasará 60 años las rondas campesinas en la región de Puno, pero sobre todo los tenientes gobernadores en la zona aymara es histórico, es tradicional, ¿no? Y no había rondas campesinas hace 20, 30 años atrás. Lo que quiero decirte en Juli, en la actualidad, sí existen rondas campesinas, pero no todas las rondas de Juli no están en todas las comunidades. Estará en unos 10, 15 comunidades campesinas, ¿no? Y es cierto, como tú dices, a mí mismo también un trabajo anterior, hace 5 años atrás, un teniente de Huacullana me decía, aquí hay rondas campesinas, ¿quién va a administrar la justicia? ¿Yo o el teniente? ¿O yo o si no el rondero, no? Porque al final yo soy que administra. Es cierto, los tenientes gobernadores administran la justicia comunal. Tiene que ver problemas de tierra, linderos, peleas. Entonces, yo por la experiencia que tengo, por ejemplo, en mi comunidad, he podido encontrar actas comunales de los tenientes de la década 50, te hablo 60, ¿no? Entonces, esas actas quiere decir que cada teniente comunal, cada teniente gobernador había tenido su propia acta.
legalizado, entonces cualquier problema que había la comunidad sabía que tiene que ir a su domicilio, o si es que en local del teniente, a su local del teniente y resolver, ¿no? Y eso todo se hace en el acto comunal. ¿Cómo han resuelto? He podido revisar eso también. A mí me han sugerido, Rolando, tú que vas a ser teniente el año pasado que he sido, cómprate un acta legalizada, hay todas las cosas administradas, ¿no? Entonces eso sí lo hice. Por lo menos el año pasado como 2 casos he resuelto, ¿no? Y eso está en mi acta comunal. En algunas comunidades, sobre todo en la zona aymara, estos casos los solucionan en el acto comunal también. Depende cómo está organizada la comunidad. Por la experiencia de trabajo, por los que he conversado con algunos tenientes de mis colegas del año pasado, algunos tienen su propia oficina en el mismo local comunal, ¿no? Y resuelven esos asuntos, ¿no? O si no, en el mismo lugar de los hechos. Van al mismo a verificar del terreno que está los linderos un poco mal, conversan, redactan acta y sellan, firman, o cuando hay peleas también entre ellos arreglan, ¿no? Entonces hay varias formas de poder arreglar. Siempre hay que arreglar una cosa más puntual, familiar, entre 2 personas. Si eso no prospera, pasa a la asamblea comunal, ¿no? Cuando son cuestiones mayores. Y si no es, pues el teniente ya pues deriva a otra instancia, a la justicia ordinaria, ¿no? Nos parece importante entonces, pues, y ahora tal vez como poniendo ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de problemas principalmente resuelven? Por ejemplo, pueden resolver lo que es común ahora, ¿no? El tema de cuando abandonan, ¿no? El varón o la mujer, el tema de alimentos. Sí. ¿Podría resolver el teniente? Sí podría resolver, porque si digamos el artículo 149 de la Constitución dice las comunidades campesinas, ¿no es cierto? Dice con el apoyo de las rondas campesinas, pero además señala otro elemento de las autoridades comunales, dice, ¿no? Pueden administrar la justicia comunal. Yo creo que en ese marco los tenientes nos basamos, particularmente mi persona se basó en ese artículo, ¿no? No dice específicamente qué cosa, puede ser un montón de temas, pero sí es cierto que en la zona aymara, no en todas, pero sí existe ese elemento, digamos, de que padres o niños abandonados, que sus papás ya no están y tienen que por lo menos resarcir, tienen que dar esta suerte, digamos, de lo que dice el Estado, las normas. Entonces sí, el teniente puede administrar esto, puede coordinar, puede sancionar y varias cosas, es decir, ¿no? Normalmente, es el teniente. El año pasado, por ejemplo, nosotros sí tuvimos una suerte de capacitación para ver este tema con el tema de la fiscalía, policía. Entonces, yo creo que en la zona aymara la persona más importante indicada, no ahora, sino tradicionalmente, es el teniente que administra la justicia comunal, ¿no? Eso lo he podido constatar en las actas, en otros espacios, ¿no? Yo creo que las rondas campesinas en la zona aymara es reciente, no pasará de 30 años, ¿no? Entonces, lo que para poder culminar este espacio, esta partecita de sesión, yo creo que la zona aymara es bienvenido de las rondas campesinas, pero tendría que ser una ronda subordinada, que por lo menos puede ayudar al teniente, a otras autoridades, ¿no? En concreto, ¿no? Eso sí podría tener un elemento muy importante, ¿no? Ahorita como que no están muy claras las funciones. ¿Qué función están cumpliendo las rondas? Las rondas campesinas creo que administran la justicia, ¿no? En la zona aymara, ¿no? Se organizan sobre la vigilancia, varias cosas. Pero de seguridad. Seguridad, pero en concreto en algunas zonas sí coordinan, ¿no? Yo mismo he intentado, pero hay otro elemento que hay que señalar aquí, pero no está en todas las comunidades aymaras, que en la zona quechua creo que se ha perdido, es, por ejemplo, los maranis en Huancanemo, ¿no? Que son autoridades de la chacra, que en esta temporada se dedican. Y en la zona aymara donde yo provengo se llaman los campos vigilantes, ¿no? O los los campos vigilantes, que son autoridades también de la chacra, ¿no? Que vigilan, sería como el teniente auxiliar, si quieres llamarlo, ¿no? Que administran la chacra, los pastizales, y en algunas zonas esto ha entrado en suerte, digamos, de poder apoyar a los tenientes, ¿no? En Pilcuyo he visto, en algunas zonas de Ilave, ¿no? Los campos vigilantes están con su chicote, con su casco y están vigilando que cualquier persona extraña que pase, por lo menos avisar al teniente o la autoridad, ¿no? Una suerte de control más propio también de alguna comunidad, ¿no? Mencionaste un poco el marco normativo también, ¿no? Sí. ¿Qué normativas más, bajo qué normativas más está amparado, están enmarcadas las funciones de las autoridades originarias, tanto nacional e internacional? Pues. Yo creo que, mira, aquí hay 2 cosas que yo podría complementarte. He escuchado tenientes en la actualidad que han juramentado en donde
provengo y algunos tenientes de otros siempre han señalado cuáles son las funciones del teniente. Siempre han dicho, ¿no? Hasta yo mismo me he preguntado, ¿no? Aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Aquellos que han juramentado con un subprefecto o subprefecta, digamos, del Ministerio del Interior, hay ciertas normativas, prerrogativas, que tiene que, por lo menos, el teniente coordinar con el subprefecto, ciertas cosas. Es decir, una orden más disciplinario, si quieres, ¿no? Una orden más de información, de coordinación. Pero, sin embargo, saliendo de ese marco, digamos, aquellos tenientes, yo entiendo, de que no han juramentado con su prefecto, ahí hay una cierta libertad, ¿no? Por ejemplo, el año pasado y este año, algunos tenientes del caso de Ilave, de Julio, han juramentado con sus anteriores tenientes, no han juramentado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la normativa es más amplia. Uno puede basarse en el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del Perú, el artículo 149, la Declaración de las Naciones Unidas y otras normativas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la justicia indígena, originaria, o la justicia comunal, o el pluralismo jurídico, ¿no? Entonces, esa normativa sí permite que las autoridades comunales, el teniente, el presidente, puedan administrar la justicia comunal, ¿no? Entonces hay varios casos, ¿no? Entonces ahí yo creo que en la actualidad se basa los tenientes gobernadores, digamos, de la zona particularmente, ¿no? Uh-huh. Bien, y me parece que ahora en estos últimos años se están fortaleciendo, se están unificando más, me parece, ¿no? Porque hay de Mo había un hermano que era el líder máximo, algo así, de los tenientes, no sé cómo se llama. Mauro Cruz Laime. Ya, pero su cargo, Hachamalco. Apumalco también. Apumalco. Entonces, esto me parece que no había hace 5 años, o es que siempre... Y yo lo que te podía, tengo conocimiento de que Mauro Cruz Laime es de Juli. Aquellos años debe ser algo de 10 años, quizás un poco menos. Fue teniente de su comunidad. Pero él tenía la idea de cómo todos los tenientes de la región de Puno se pueden articular, intercambiar experiencias. Quechos e aymaras. Quechos e aymaras, cuáles son las diferencias, los puntos comunes. Y él alguna vez comentó de que organizó el primer congreso de tenientes aquí en la Universidad del Altiplano. Asistieron varios. Entonces él dijo que los subprefectos en ese momento no lo permitieron porque estarían usurpando funciones. Ustedes no pueden hacer este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que este movimiento digamos, de autoridades originarias empezó con Mauro y otros siguieron, aunque hubo temporadas de no fortalecimiento, pero siguen en la actualidad. Lo que buscaban es, las autoridades originarias son autoridades étnicas tradicionales que no necesariamente representan al Estado. O sea, ¿por qué ellos asumen y asumieron? Es que es la comunidad la que elige al teniente, no el presidente, no el subprefecto, ¿no? Es la comunidad, la parcialidad, es el quien designa a su teniente de acuerdo a usos, costumbres. En algunas zonas lo hacen por terreno, por cabaña, por empadronamiento o por ciertos usos, costumbres, asume el teniente, ¿no? Entonces asumieron así y sigue siendo así en la actualidad también. Entonces dijeron, aquí no nos elige el presidente ni el subprefecto. Lo único que estamos coordinando, el subprefecto nos da un credencial y basta. Entonces empezó este movimiento así para poder articular, fortalecer, y creo que es un movimiento muy interesante, positivo. Creo que en la actualidad, si no me equivoco, tiene un teniente el año pasado, no recuerdo el nombre, pero es de Huancané, ¿no? Para poder articular. Pero conversando con varios, esta figura de teniente gobernador de Auquitaica es más notorio en la región de Puno que en otras regiones del Perú, ¿no? Entonces, por eso también la importancia. Y segundo elemento podría señalar, por ejemplo, en estos días que ha pasado, desde los primeros días de enero, uno puede ver en redes sociales, es lo que nos visibiliza. En Bolivia, que son aymaras también tienen su propia tradición, también tienen sus gilacatas, sus malcos, no juramentan, no asumen, ¿no? Entonces es una suerte de continuum, yo creo que está vinculado con el proceso de los pueblos andinos, quechos, aymaras aquí de la región de Puno, de ser autoridad originaria, ¿no? Para ti, Rolando, ¿qué ha significado ser una autoridad originaria? Un poco tal vez con la experiencia, ¿no? De todos los para mí ser autoridad originaria ha significado un desafío grande, paciencia, tolerancia, respeto, también mucha responsabilidad, ¿no?
Mucha responsabilidad en el sentido de que tú eres el papá. Toda la comunidad te saludan con mucho respeto, también te vienen a tu casa, a tu domicilio, a Uquitay, que cómo estás. Desde lejos no están incluso los funcionarios de Juli te saludan desde lejos, cualquiera te saluda, y tú tienes que tener respeto con tu chuspa, con tu coca, pero es un desafío en el sentido de también hay muchos temas que uno podría abarcar, podría presentarse en el camino y tienes que resolver, ¿no? Con paciencia, ¿no? No es fácil ser autoridad comunal, no es fácil, ¿no? Es mucho gasto también, mucho tiempo, mucha economía también. El uniforme es lo que manda al final, ¿no? Entonces es así, en concreto. ¿Qué aprendizajes podrías ¿Qué destacar? aprendizajes es tolerancia? Y lo que he aprendido en concreto yo como autoridad originaria es conocer a varias experiencias, varios procesos, comunicarme con otros tenientes, hablar en público, hablar en aymara, decir a la comunidad, orientar a la comunidad. Si voy a una gestión comunal, digamos a un municipio, tener presente qué cosa voy a hacer con mis autoridades, con los presidentes, y mi aprendizaje es ser humilde también, ¿no? Ser tranquilo, no puedes ser autoridad, hacer pleitos. En aymara dicen, teniente o presidente, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tu cabeza tienes que amarrarte con 12 sogas, ¿no? O sea, tienes que tener paciencia, ¿no? No puedes como autoridad, siendo autoridad, estar en contra, en favor, tienes que ser imparcial. Tampoco cuando hay una pelea, pues al otro lado, irte, mira, no. Entonces son responsabilidades que te obligan a la misma comunidad, ¿no? O sea, te ponen retos, la misma comunidad te pide que respondas. Cuando hay, por ejemplo, esta temporada de lluvia, a veces no llueve, a veces cae la helada, es responsabilidad del teniente, ¿no? De ver la Pachamama, dialogar, de ir a los cerros, cuando hay en Ainocas las papas, de llevar florcitas, aguas benditas, ¿no? Son costumbres de cada uno, como tipo Marani también actúas, ¿no? Y tiene que estar constantemente acompañando ahí a su comunidad. Sí. Y ¿cada cuánto tiempo se reunían en su comunidad o en Juli? Bueno, en mi comunidad las reuniones son cada quincenal, es decir, 2 veces al mes. Siempre va a ser cada lunes, ¿no? O sea, un lunes sí, otro lunes no, ¿no? Ahí está una reunión comunal, ahí está el presidente, las autoridades, el teniente, y tienes que informar, el presidente informa su agenda, lo que ha hecho, lo que es la gestión, los pendientes, igual el teniente. ¿Y a nivel provincial? A nivel provincial... ¿Cada semana o no? Cada quincenal. En casa de Juli era cada quincenal, ¿no? Cada 15 se desfilaba en Juli, izamiento, después del izamiento, cada uno tiene su propio costumbre, cada cabildo, entonces ahí se informa, uno tiene que estar con los tenientes informándose qué es lo que está pasando con el municipio, con algunas funciones, con algunos funcionarios del Estado, del municipio, algunos apoyos, toda esa cuestión. Entonces la reunión es cada quincenal en casa, pero dependerá de estos tenientes nuevos que han asumido cómo lo harán, ¿no? Son autónomos también, ¿no? Ya decían seguro al inicio del año, ¿sí, no? Sí, al inicio del año me imagino ya han planificado cada cuánto tiempo se van a reunir, pero siempre hay reuniones de emergencia. Hay que estar pendiente, ¿no? Claro, claro. Bien, nos parece interesante toda la experiencia que nos has compartido, Rolando. Felicitaciones, aunque ya acabó el cargo. Sí. Y la forma de elección en su comunidad, o sea, es voluntariamente uno puede ser teniente, la comunidad te propone y hacen una votación, o es por terrenos, ¿cómo hacen? En caso de mi comunidad es por cabaña, por terreno. Ah, ya. Ajá. Y según la experiencia que he podido encontrar es que hace 20 años atrás era por casa, ¿no? De acuerdo a la casa. Si la casa estaba en el cerro, él le toca, el quien sigue así, ¿no? En algunas comunidades era por elección también. En algunas comunidades en la sigue practicándose por elección, pero la mayor parte en la zona de Juli han optado por cabañas, por terrenos, ¿no? Entonces en casa de mi comunidad es por terreno, ¿no? Por ejemplo, el año pasado le tocaba a la familia Mallea, yo soy Mallea, entonces hacer el teniente, ¿no? La familia Mallea, la cabaña, responder a quién va a ser de uno de ellos su teniente. Este año, por ejemplo, en mi comunidad le toca a la familia Mamani. Entonces, entre la familia Mamani designan quién va a asumir teniente. Al año que viene ya le toca a la familia Espinosa, ¿no? Entonces, ellos decidirán por quién va a ser teniente. Entonces, es más práctico, han optado algunas comunidades, ¿no? ¿Cuántos tenientes eran en Juli? En Juli hay 134 tenientes de los 4 cabildos. Cada cabildo promedio tiene como 34 o 35 tenientes, ¿no?
Ahí estarán comunidades, centros poblados. Sí. Ahí están los centros poblados, parcialidades, también las comunidades campesinas. Por ejemplo, algunos tienen centros, tienen sus barrios, ¿no? Y tienen sus propios tenientes también, ¿no? Teniente urbano también dicen, ¿no? Muy bien, Rolando, muchas gracias por conversar con nosotros en este espacio de Coloquiando. Una buena experiencia, pues, y seguramente de aprendizaje, ¿no? Que sirva también para nuestros oyentes, para los que nos ven este espacio. Bueno, cerramos entonces de esta manera este espacio, sin antes, tenemos libros, sorteos. Vamos a tener sorteo de libros en el siguiente episodio, ¿no? Vamos a tener sorteo de libros para todos los que compartan este programa, este segundo episodio. Van a ser considerados para el sorteo, nos indican. Entonces estén atentos, les invitamos para que compartan, para que interactúen, para que comenten, para que den su like, su me encanta, su me enoja, lo que ustedes vean. Entonces de esta forma ya llegamos a la parte final. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima, Tupananchiskama. Wayqipanakuna, Tupananchiskama, ustedes ya recordarán. Hasta la próxima. Wayqipanakuna, amigos o amigas o hermanos o hermanas. Chao, chao.